Nunca ignores estas 12 señales de insuficiencia cardíaca que casi siempre las ignoran. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad muy común y cada día la incidencia aumenta. En México, se estima que casi 1 millón de personas viven con esta enfermedad y se suman muchos más casos anualmente, incluso recibiendo tratamiento adecuado del 25% de los hombres y el 40% de las mujeres con insuficiencia cardíaca tiene una sobrevida no mayor de 5 años. La insuficiencia cardíaca está relacionada con otros problemas de salud, como la diabetes, colesterol alto, obesidad, hipertensión, el hábito del cigarrillo y el sedentarismo, entre muchos otros, por lo que la tendencia de la medicina actual es el actuar sobre los efectos de riesgo modificables y evitar la aparición de esta enfermedad o que progrese a estadios avanzados en caso de presentarse. Pero ¿sabes cuáles son las señales de insuficiencia cardíaca? Quédate viendo este video y te enseñaremos mucho más acerca de sus causas, factores de riesgo, síntomas principales, cómo se diagnostica y cómo se trata esta patología. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca se caracteriza principalmente por una falla en la contracción del corazón, lo que trae como consecuencia que no se distribuya la sangre a todos los órganos del cuerpo en forma eficiente, y que con esto conlleve a la aparición de numerosos síntomas en todo el organismo. Esta falla en el flujo de sangre debido a la contracción inadecuada o insuficiente del corazón es consecuencia de muchas patologías, tanto cardíacas como fuera del corazón. Dependiendo del área del corazón que está insuficiente, se presentarán diferentes síntomas. Por lo general, los síntomas aparecen en forma progresiva. Sin embargo, hay algunos casos que pueden presentarse en forma rápida y comprometer tu vida. La insuficiencia cardíaca en todos los casos debe ser tratada, ya que la probabilidad de deterioro de la función cardíaca y de las alteraciones de otros órganos en el cuerpo es muy alta y con ello afecta tu calidad de vida y aumenta la mortalidad. Tipos de insuficiencia cardíaca. En primer lugar, la insuficiencia cardíaca se puede clasificar de acuerdo al lado del corazón que esté afectado. El corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, uno de cada lado, derecho e izquierdo. El lado derecho se encarga de recibir la sangre proveniente de todo el cuerpo y enviarla a los pulmones para su oxigenación, mientras que el lado izquierdo recibe la sangre oxigenada proveniente de los pulmones para bombearla y distribuirla de nuevo por todo el organismo. Insuficiencia cardíaca global. La insuficiencia cardíaca puede ser global cuando están afectadas las 4 cavidades o puede estar afectado el lado derecho o el lado izquierdo del corazón solamente. Esto puede deberse a una alteración de las válvulas del corazón o bien por una isquemia que afecte la motilidad de alguna parte específica del corazón. Insuficiencia cardíaca derecha. En la insuficiencia cardíaca del lado derecho, el ventrículo de este lado no tiene una buena capacidad para bombear la sangre hacia los pulmones para oxigenarse. Al funcionar mal el lado derecho del corazón, la sangre tiende a acumularse en todo el sistema venoso, por lo que se presenta con frecuencia hinchazón por retención de líquidos en los tejidos. Insuficiencia cardíaca izquierda. La insuficiencia cardíaca izquierda que involucra aurícula y ventrículo izquierdo es la más común y la que genera la mayoría de los síntomas conocidos. Cuando el ventrículo izquierdo pierde la capacidad de contraerse en forma adecuada o suficiente para bombear la sangre al resto del organismo, se afecta el funcionamiento de muchos órganos por falta de circulación. Insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. Otra forma de clasificar la insuficiencia cardíaca es cuando predomina la insuficiencia en la fase sistólica o en la fase diastólica, es decir, en la fase de contracción del músculo cardíaco o en la fase de relajación. Cuando la insuficiencia cardíaca es por una falla en la fase de contracción,
Se trata de la insuficiencia cardíaca sistólica. Es conocido por los cardiólogos como disminución sistólica y es más común en hombres que en mujeres. En cambio, en la disfunción diastólica hay una dificultad para la relajación completa del corazón, lo cual impide el llenado de sangre de los ventrículos y con ello se desarrolla una insuficiencia cardíaca diastólica o disfunción diastólica. Tanto la insuficiencia cardíaca sistólica como diastólica puede ocurrir en cualquier lado del corazón. Será el lado derecho o el lado izquierdo con los síntomas característicos que te mencionamos antes. Señales de insuficiencia cardíaca. Los síntomas se pueden presentar en forma aislada o aparecer varios síntomas a la vez, pero lo más común es que ocurra en forma progresiva, a medida que va avanzando la enfermedad a lo largo de las semanas, meses e incluso años. Solo en pocos casos se presentan los síntomas en forma abrupta, sin tener ningún tipo de antecedentes de enfermedades cardíacas, pulmonares o algunas enfermedades crónicas que pudieran darle origen. Veamos con detenimiento los síntomas más comunes de la insuficiencia cardíaca. Número 1. Cansancio. El cansancio es uno de los síntomas más comunes en las personas con insuficiencia cardíaca y es debido a la falta de oxigenación de los tejidos principalmente, el tejido muscular. Al fallar la oxigenación y la circulación, se comienza a presentar debilidad muscular, que se manifiesta sobre todo cuando hay una mínima actividad física. El cansancio o fatiga puede preceder por semanas o meses, inclusive la aparición de síntomas típicos de problemas cardiovasculares, tales como disnea o taquicardia. Número 2. Aumento de peso repentino. Otro de los signos importantes es el aumento de peso. Esto se debe a la retención de líquidos, lo cual puede ocurrir en cualquier cavidad del organismo, órgano o tejido. Es característico el aumento de peso en forma progresiva, que se puede acompañar de una disminución en la cantidad diaria de orina. Es una consecuencia directa de la poca capacidad que tiene el corazón para movilizar el líquido y una disminución en la circulación a nivel del riñón, que puede disminuir la frecuencia y el volumen urinario. Número 3. Pérdida de apetito. Otro síntoma es la pérdida del apetito, que se observa en la mayoría de los casos. Sin embargo, este es un síntoma común para muchas enfermedades crónicas y no es específico de la insuficiencia cardíaca. La disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral en los centros del hambre provoca que las personas pueden experimentar problemas con el apetito. Número 4. Tos. Al comenzar a retener líquido en los diferentes tejidos, uno de los síntomas que aparecen como consecuencia del exceso de líquidos a nivel pulmonar es la tos. Por lo general es una tos persistente y se puede acentuar cuando la persona se acuesta. Número 5. Frecuencia cardíaca irregular. Las arritmias cardíacas se pueden manifestar como sensación de latidos irregulares o palpitaciones, y es un síntoma frecuente en personas con insuficiencia cardíaca. Hay diferentes tipos de arritmia, sin embargo, la fibrilación auricular es la que ocurre con más frecuencia. Es muy importante su diagnóstico y tratamiento, ya que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones, como el accidente cerebrovascular. Número 6. Palpitaciones. Al disminuir la circulación y la oxigenación de los tejidos, de forma compensatoria, el corazón provoca un aumento de la frecuencia cardíaca. Esto se manifiesta como palpitaciones o taquicardias, que puede ocurrir incluso en reposo y sin ningún tipo de actividad física. Número 7. Hinchazón abdominal. Otra de las formas en las cuales se puede manifestar la retención excesiva de líquido es con hinchazón abdominal. Esto ocurre por varias razones, bien sea por aumento del tamaño de órganos abdominales como el hígado y el vaso, o por retención de líquido dentro del abdomen. También ocurre un enlentecimiento en el proceso de digestión, que contribuye en conjunto al aumento del volumen o hinchazón a nivel abdominal. Número 8. Dificultad para respirar. Uno de los síntomas más importantes de la insuficiencia cardíaca izquierda es la dificultad para respirar, debido a la retención o acúmulo de líquido a nivel de los pulmones. Esta disnea por lo general es progresiva y aparece con la actividad física. Es característico que inicialmente se desencadene con mayor actividad física
y a medida que pasa el tiempo, la disnea aparece con menor esfuerzo hasta que se encuentra presente en casos severos, incluso en reposo. Número 9. Intolerancia al ejercicio. Por la escasa oxigenación de los tejidos de todo el organismo, la posibilidad de realizar actividad física es muy limitada, lo cual puede llegar a ser un problema tan serio que incluso se presenta imposibilidad para hacer tareas sencillas como tomarse una ducha o incluso comer. Número 10. Hinchazón en pies y tobillos. En el caso de la insuficiencia cardíaca derecha, el síntoma de retención de líquido es más frecuente. Es la hinchazón a nivel de pies y tobillos, que aumenta a medida que avanza el día. Mejora el descanso en las noches y vuelve a aparecer luego con la deambulación. Número 11. No toleras estar acostado. La cantidad importante de líquido a nivel del pulmón hace que sea muy dificultoso respirar, en particular en ciertas posiciones, como estando acostado. Por este motivo, los pacientes con insuficiencia cardíaca necesitan dormir o descansar semisentados o incluso sentados a medida que va avanzando la enfermedad. Número 12. Venas del cuello sobresalientes. Otro síntoma que puede experimentar algunos pacientes es la dilatación del sistema venoso, que se manifiesta sobre todo en las venas del cuello, que se pueden ver hinchadas o sobresalientes. Factores de riesgo de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un poco más frecuente en hombres en comparación con las mujeres, y es más frecuente a medida que va avanzando la edad. La insuficiencia cardíaca puede aparecer en cualquier persona. Sin embargo, se ha podido determinar algunos factores o enfermedades que pueden predisponer a esta enfermedad. Hay factores de riesgo cardíacos y no cardíacos. Factores de riesgo o causas cardiovasculares. Síndromes coronarios agudos o infartos es la causa más frecuente, además de las arritmias cardíacas como la fibrilación auricular. Bradicardias o ritmos cardíacos muy lentos, provocados por bloqueo auriculoventricular. Hipertensión no controlada o crisis hipertensiva. Miocarditis o inflamaciones del tejido muscular cardíaco, que puede ocurrir por virus o toxinas. Tromboembolismos pulmonares que provocan sobre todo insuficiencia cardíaca derecha. Insuficiencia valvular aguda por endocarditis o infartos. Disección aórtica. Derrame en el pericardio, en donde se acumula líquido en la membrana que recubre el corazón y limita su capacidad para contraerse. Factores de riesgo o causas no cardíacas. Infecciones severas o sepsis que provocan falla de múltiples órganos. Enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica o efisema, que se origina principalmente por el consumo de larga data de cigarrillo. Insuficiencia renal. Anemias severas. Enfermedades de la tiroides, tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo. Embarazo, obesidad. Otras causas. Falta de cumplimiento de la medicación cardiovascular en caso de personas con problemas cardíacas previas. Aumento de la ingesta de sal o líquidos. Algunos medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos o las tiazolidinedionas. Abuso del alcohol. ¿Cómo se diagnostica? Historia clínica y examen físico. La insuficiencia cardíaca provoca una serie de manifestaciones clínicas en muchos órganos, por lo que tu médico podrá sospechar o incluso diagnosticar este problema, tan solo con un buen examen físico. La historia clínica completa ayuda a establecer causas y potenciales factores de riesgo, lo cual facilita el diagnóstico. Laboratorio. Tu médico te indicará toda una serie de análisis de laboratorio que ayudarán a encontrar la causa y probables complicaciones. Sin embargo, la prueba más importante para determinar si hay una insuficiencia cardíaca descompensada o también llamada insuficiencia cardíaca congestiva es la determinación de una proteína llamada ProBNP. La ProBNP o péptido natriurético de tipo B se eleva considerablemente en esta enfermedad, mientras que se conserva en valores normales en otras patologías cardíacas, por lo que facilita el diagnóstico. Estudios de imágenes. Tu médico puede realizar pruebas sencillas de imágenes como una RX de tórax,
en donde se puede apreciar el tamaño del corazón con respecto al resto de la cavidad torácica y además ver las características de los pulmones, así como la retención de líquido o derrame pleural. Sin embargo, entre las pruebas de imágenes más importantes está el ecocardiograma. Es una prueba poco costosa y rápida que permite evaluar no solo el tamaño exacto de la cavidad cardíaca, sino también el funcionamiento, detenimiento de la capacidad tanto de contracción como de relajación, así como la indemnidad de las válvulas. Puede medir la capacidad de salida de sangre del ventrículo izquierdo, lo que es fundamental en esta enfermedad, lo que se denomina en medicina fracción de eyección. Otras pruebas. Electrocardiografía. Prueba simple y rápida que permite evaluar la condición eléctrica cardíaca y en forma directa el tamaño de las cavidades, determinar la presencia de infartos agudos o antiguos y cualquier alteración del ritmo cardíaco. La resonancia magnética del corazón produce imágenes del corazón muy precisas, con detalles valvulares, y del músculo cardíaco que no solo tiene otros métodos. Tiene la desventaja que es un estudio costoso y limitado. No todas las personas soportan la resonancia, sobre todo si tienen claustrofobia. Angiograma coronario, también conocido como cateterismo cardíaco o coronariografía, permite la visualización de las arterias coronarias por medio de contraste. Es útil, en particular en casos de infartos e isquemias cardíacas o cuando se sospecha este diagnóstico. En la ergometría o prueba de esfuerzo, se somete el organismo a una actividad física sostenida y progresiva, mientras se evalúa el ritmo cardíaco y los parámetros vitales. Es usada con frecuencia para detectar isquemias cardíacas por obstrucción parcial del flujo sanguíneo en arterias coronarias. ¿Cómo se trata la insuficiencia cardíaca? Una vez hecho el diagnóstico, tu médico determinará la severidad del caso para iniciar el tratamiento. En forma simultánea se tratan las posibles causas y factores de riesgo que puedan empeorar el pronóstico o acelerar la progresión de la enfermedad. Debido a que es una enfermedad que progresa en forma silenciosa, el inicio temprano del tratamiento logra detener el daño a nivel cardíaco y mejora la calidad de vida de los pacientes. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca puede incluir tanto medicamentos como otros métodos. Hábitos de vida. Deja de fumar. El hábito del cigarrillo aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y lentamente provoca alteraciones en el tejido pulmonar, que limita la oxigenación de la sangre. Todos estos efectos empeoran rápidamente los síntomas de insuficiencia cardíaca. Las personas que dejan de fumar tienen más probabilidades de mejorar la insuficiencia cardíaca. Cuida tu peso. La obesidad es un factor de riesgo independiente que puede provocar insuficiencia cardíaca o empeorar sus síntomas. Mantenerte cercano a tu peso ideal es una buena medida para mejorar tu calidad de vida si sufres esta enfermedad. Cuenta los líquidos que ingieres. Debido a la menor capacidad que tiene tu corazón para bombear la sangre, el control de líquidos es muy importante, evitando consumirlo en exceso. La cantidad de líquido que puedas ingerir dependerá de tu función renal y la severidad del daño cardíaco. Conversa con tu médico sobre este tema. Evita o limita el alcohol y la cafeína. El alcohol debe ser ocasional, ya que se ha demostrado su daño a nivel cardíaco en esta enfermedad. De la misma forma, la cafeína aumenta la frecuencia cardíaca, lo que representa un problema para estos pacientes. Come saludable y bajo en sal. Consume frutas y verduras, cereales integrales, productos lácteos bajos en grasa, pollo, pescado y sin piel, frutos secos y legumbres, evitando los alimentos procesados y grasos. Igualmente controla la cantidad de sal en tus comidas. Mantente físicamente activo. La actividad física debe ser indicada por tu médico, quien decidirá la intensidad y frecuencia del ejercicio, pero en la mayoría de los casos la actividad es beneficiosa y evita un mayor deterioro de las capacidades funcionales y mejora el sistema cardiovascular. Monitorea tu presión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad muy común y puede afectar seriamente el desempeño de tu corazón, aumentando los síntomas de insuficiencia cardíaca.
Si tienes hipertensión arterial, toma tus cifras de presión arterial con frecuencia y coméntale a tu médico de los resultados en forma periódica. Tratamiento farmacológico. Es la forma más común de tratamiento y la más efectiva. Hay toda una serie de medicamentos que puede indicarte tu médico para lograr diferentes objetivos. En muchos casos, se indican varios en forma simultánea. El cumplimiento disciplinado de la medicación es un factor fundamental para evitar la progresión de la enfermedad. Entre los más usados están los anticoagulantes, sobre todo en casos avanzados con cavidades cardíacas muy dilatadas o cuando hay arritmias cardíacas como la fibrilación auricular. Medicamentos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, tales como enalapril, ramipril, captopril, o los bloqueadores del receptor de angiotensina 2, como el losartán o valsartán, ayudan a remodelar el músculo cardíaco. Los beta bloqueadores disminuyen la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ayudando a disminuir el esfuerzo del músculo cardíaco. Medicamentos para reducir el colesterol. En muchos casos son necesarios. El uso de diuréticos, que permiten aumentar el volumen de orina, son fundamentales en los casos donde la retención de líquido no puede controlarse con los ajustes de la ingesta de agua. Tratamientos no farmacológicos. Cirugía de bypass coronario, en donde se inserta un trayecto venoso de otra parte del cuerpo a nivel cardíaco, para sustituir el flujo a nivel coronario en caso de obstrucción. También están los procedimientos menos invasivos como la colocación de stent o puentes coronarios o la dilatación con balones a nivel de las arterias obstruidas, lo cual se hace a través de una coronariografía, sin necesidad de cirugía abierta. Algunas personas con insuficiencia cardíaca desarrollan bloqueos en la conducción cardíaca, por lo que pueden ameritar la colocación de un marcapasos, que son dispositivos insertados en la superficie del tórax y que están comunicados con un pequeño catéter a la superficie interna de las aurículas y que tienen como función iniciar la descarga de los latidos de manera rítmica y con frecuencia adecuada para el mantenimiento de las funciones vitales. En casos avanzados, la única terapia que puede resolver la insuficiencia cardíaca es el trasplante de corazón. Para ello es preciso tener ciertas condiciones clínicas que permitan una cirugía de gran envergadura y la posibilidad de sobrevivencia, además de incluirse en el Programa Nacional de Trasplante para esperar un donante compatible. Complicaciones. La insuficiencia cardíaca no tratada puede conducir a la insuficiencia cardíaca congestiva, que puede comprometer la vida y requiere en la mayoría de los casos hospitalización y tratamiento endovenoso inmediato. Pero también existen otras complicaciones, tales como accidentes cerebrovasculares, tromboembolismo pulmonar, insuficiencia renal, arritmias cardíacas agudas e infartos del miocardio. La insuficiencia cardíaca es el resultado de muchos problemas médicos y en particular cardíacos. Afecta notoriamente tu calidad de vida, por lo que entender lo que ocurre en estos casos es vital para frenar la progresión y mantenerse sin síntomas la mayor parte del tiempo. De la evaluación correcta de tu médico y la responsabilidad en el cumplimiento del tratamiento dependerá la evolución. Recuerda que el daño severo del corazón puede ser irreversible, pero hay mucho por hacer en el camino para detectar y tratar este problema. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan. Nunca debes ignorar estas 12 señales de insuficiencia cardíaca, que casi siempre las ignoras. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.